Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Los saluda David Mendoza. Estamos transmitiendo desde nuestras redes sociales. Bienvenidos a Cronómetro 2020. Les recordamos, bueno, pues nos pueden ver hoy en día ya a través de nuestra página de YouTube, Cronómetro 2020, y también a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde también nos encuentran como Cronómetro 2020. El día de hoy, bueno, pues me da mucho gusto, pues sobre todo, acompañarme nuevamente de dos amigos que, bueno, pues ustedes los conocen bien y que, bueno, pues está aquí con nosotros el buen Luis Muñoz. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Tomás, buenas noches. Oye, pues después de un rato de que nos habíamos dado un pequeño break, pues ya estamos en nuestra temporada 5 y bueno, pues ya vamos por un programa más porque la gente así lo estaba solicitando. Y bueno, pues también la verdad es que me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy, pues un experto en asuntos de migración, que es Tomás Milton Muñoz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tomás? David, un gusto estar contigo y obviamente con Luis. Oigan, bueno, pues a ver, el tema yo creo que es muy importante y sobre todo hay que centrarnos en términos de política migratoria, porque si recordamos bien al inicio de este sexenio, lo que se había planteado por parte del gobierno federal, por parte del presidente López Obrador, es que los migrantes en este país iban a ser bienvenidos. Bueno, les iban a conseguir trabajo, les iban a dar becas, les iban a dar oportunidades. Y bueno, pues ha pasado el sexenio y lo que vemos es que no les están dando nada de lo que supuestamente se había prometido. Lo cierto es que este asunto, este problema, esta temática, esta situación en torno a la migración, Tomás, Luis, pues sin duda no es un asunto de un solo país, es un asunto que está pasando en varias partes del mundo, que está empujado ya no solamente por problemas de carácter económico, sino también estamos hablando ya de lo que hoy es el cambio climático. Países que de pronto están pasando por una extensa sequía, países que están siendo inundados obviamente por huracanes o por temporales que no necesariamente son los mejores y que bueno, pues rompe los equilibrios y hace que las personas simplemente salgan de sus países tratando de llegar a otras partes del mundo. Curiosamente, bueno, pues buena parte de estas personas lo que quieren es llegar a Estados Unidos. Curioso, no se quieren ir a Venezuela, no se quieren ir a Cuba, no se quieren ir a Corea del Norte, no se quieren ir a China, se quieren ir a Estados Unidos y... No se quieren ni quedar en México. Y no se quieren quedar en México, ¿no? Y resulta que hay un problema grave, hay un problema en el cual, bueno, pues finalmente... no podemos evitar no mirarlo, por lo menos en la frontera sur. Tomás Milton, si te parece que nos des como un leve pincelazo de qué es lo que está sucediendo, Tomás, porque por Guatemala están llegando precisamente una cantidad importante de personas que no son solamente ya centroamericanas, ¿eh? Estamos viendo africanos, estamos viendo árabes, pero cada vez están llegando más personas a esta zona de Tapachula para tratar de llegar sobre todo hacia Estados Unidos, transitar el territorio mexicano y bueno, pues tratar de llegar a Estados Unidos. Una diferencia, por ejemplo, a las personas que recibió el canciller Marcelo Ebrard, precisamente que venían de Afganistán, pero que bueno, pues sin duda no creo que tengan muchas ganas de quedarse esas personas en México, simplemente estarán esperando el tiempo necesario, no solamente para irse a Estados Unidos, sino también para Canadá. Tomás Milton. David, geografía es destino. Sabemos, obviamente, que México es paso obligado para llegar a Estados Unidos. Como señalaste, hay muchas causalidades que en este momento están incrementando los flujos migratorios.
Es más, tendríamos que hablar incluso hasta de subregiones. Específicamente, los flujos más importantes hoy en día que pasan por nuestro país son básicamente de centroamericanos. En los últimos días se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación sobre todo lo que ha ocurrido en función de los haitianos, pero no es necesariamente, reitero, el flujo migratorio más importante. Sigue siendo el de los centroamericanos y particularmente, como bien señalaste, es un conjunto de elementos que están provocando su salida de los países de origen. Entre ellos, sí, cambio climático, sí, devastación después de algunos huracanes, pero particularmente también el factor violencia. La violencia tanto intrafamiliar como, que es incluso mucho más grave, la violencia que se ejerce por parte del crimen organizado, de las maras, y si a eso le sumamos que en países específicos como Honduras hay un régimen político fallido, cuyo presidente ha sido cuestionado no solamente por la OEA, sino por observadores de otras partes del mundo, incluso de Europa, quien gana las elecciones de forma muy cuestionada. Y si le sumamos todo esto a que llega al poder un demócrata con un discurso en Estados Unidos, con un discurso más benigno, entonces podemos entender este caldo perfecto para entender por qué se incrementa el número de migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos, ya sea para tener lo que se denomina como asilo, solicitar asilo, o bien para ingresar como inmigrantes indocumentados. Para cerrar, digamos, esta perspectiva general, sí es bien importante señalar de nueva cuenta, como tú, David, lo acabas de hacer. Hay que subrayar lo siguiente. México, desde hace ya al menos unos 3 lustros, está recibiendo una mayor cantidad cada vez de personas provenientes de otras partes del mundo. Particularmente vemos personas africanas, pero también asiáticas, y obviamente esto, aunado a lo que estamos viendo hoy en día en Haití, que también lo comentaremos obviamente más adelante, claro, bueno, hace, reitero, un caldo de cultivo perfecto para que hoy en día incremente el número de migrantes o solicitantes de asilo y refugio que están pasando por nuestro país. Finalmente, solamente, si me permiten, un elemento que no debemos de olvidar. Es cierto, disminuyeron en 2020 los flujos migratorios, obviamente por la pandemia, pero la pandemia a su vez también generó mayor pobreza, mayor crisis, y eso, por ende, renueva los flujos migratorios que estamos viviendo hoy en día con mayor intensidad. Oye, Luis Muñoz, sin duda también el hecho, yo creo que no podemos dejar de lado, la migración es un negocio. Es un negocio tanto legal como ilegal. Y es una cantidad importante el recurso que estas personas que están tratando de salir de sus países, que están transitando por diversos estados, por diversas provincias, invierten precisamente para tratar de alcanzar una posibilidad de tener una mejor vida. Me llama la atención en el caso de los haitianos, y se señalaba precisamente que muchos de estos haitianos habían ido hacia Paraguay, hacia Brasil, hacia Chile, y de ahí habían iniciado nuevamente este camino. Y es que migrar no es algo barato. De hecho, en estos días, Luis, se llegó a la prensa el caso de 250, 300 trabajadores que fueron engañados, que se reunieron todos en el aeropuerto de la Ciudad de México y que descubrieron que los habían timado, porque les habían propuesto que iban a tener un viaje hacia Canadá, porque en Canadá estaban buscando trabajadores, mano de obra mexicana. ¿Qué tan importante, qué tanto se le está tocando el nervio a estos grupos que lucran con las personas, que lucran con esta necesidad? ¿Y cómo percibes esta situación, Luis Muñoz? ¿Tienes tu micro apagado, Luis? Perdón. Ahora sí. Yo veo un problema de doble filo. Por un lado, obviamente, todo lo que ya se mencionó respecto de la condición económica, carencias y necesidad que empuja a la gente de otros países y obviamente también de México a buscar otras oportunidades en otros países. Esto, obviamente,
pues es detonado por toda esta serie de condiciones que ya se mencionaron y puede ser una migración legal o ilegal. Pero se suma también a lo que realmente es una falta de una política clara, una política pública orientada a los migrantes, ¿no? Nunca ha existido una política realmente de atención. Existen oficinas, intentos, incluso por la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, por tratar de dar apoyos o tratar de dar alguna solución, pero a nivel federal realmente nunca ha habido una política clara, a pesar del nivel de ingresos que genera como remesas a México. Y olvidémonos por un momento, obviamente, del tema de los ilegales, sino de aquellos que incluso tratan de irse legalmente, ¿no? No estoy hablando en este momento de todos los que se van con coyotes o todos aquellos que saben claramente que van a tratar de cruzar ilegalmente a Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de los mexicanos, Claro. sino de los que realmente, por engaño o lo que sea, pero están intentando hacerlo legalmente de manera equivocada, mediante canales que no son claros, que son totalmente irregulares o abiertamente es una estafa. Pero esto es la muestra clara de la falta de una política pública. ¿Por qué? Porque nosotros lo vivimos a diario, yo me dedico a eso, y esto que sucedió en el aeropuerto es un caso de muchísimos que han pasado. La diferencia aquí es que esto sucede hoy y en un grupo grande y se hace público, pero esto sucede todos los días, todo el tiempo, en redes sociales, por WhatsApp, por cualquier red social, y la estafa es constante. El fraude hacia los buscadores de empleo, y estoy hablando de los que buscan legalmente viajar a Estados Unidos o Canadá, la estafa es constante y la falta de claridad en los procesos de seguimiento, de atención a estos casos, provoca que prácticamente a estos grupos de estafadores no se les toque ni un solo pelo. ¿Por qué? Porque no hay manera, porque ninguna de las instituciones tiene los dientes. La Secretaría del Trabajo no tiene ninguna estructura ni legal ni operativa para atender esto. Hay una oficina que se encarga de recibir estas quejas, pero al final, incluso si llegan a ir a una oficina que es de supuestos estafadores, pues lo que van a revisar es si tienes tu permiso de trabajo, perdón, tu permiso de funcionamiento como empresa o incluso como agencia de colocación, si tienes tus contratos y demás. Pero mientras no haya una herramienta, no le den dientes para buscar a fondo y sancionar a alguien que se haga responsable por estos casos, no pasa nada. Tan sencillo como que si tú vas y denuncias, en la Secretaría del Trabajo te dicen es que es fraude, por lo tanto es una estafa, entonces tienes que ir a denunciarlo al Ministerio Público. El Ministerio Público te dice, esto tienes que verlo con la Policía Cibernética. La Policía Cibernética te manda de nuevo al Ministerio Público, te dice, es que ¿dónde está? ¿Cómo los vamos a encontrar? Y entonces es un círculo vicioso en el cual nadie hace nada, por nosotros mismos lo hemos denunciado constantemente, nadie tiene una política de atención. Incluso hay organismos internacionales como la Organización Mundial para las Migraciones, gobiernos provinciales, por ejemplo, de Columbia Británica o de Canadá, de otras provincias, que están tratando de hacer algo, pero nuevamente es el mismo problema. Tratan de regular o de sobreregular o de supervisar a los que ya están legales y no a todos los que no son legales. Claro. Entonces, a la larga, realmente estamos hablando de dos filos. Uno, los ilegales que entran con toda conciencia de que van a cruzar el país o que van a cruzar la frontera con Estados Unidos de manera ilegal, y los que lo tratan de hacer legal y que se encuentran en total indefensión ante los grupos o los ya son mafias de estafadores que se dedican prácticamente a engañar y a sorprender a la gente, ¿no? Y fíjate que esto que señalas, Luis, es algo que se supone que este gobierno federal, bueno, pues iba a tratar de regularizar, iba a tratar de ajustar, ¿no? Precisamente hacer una revisión mucho más pulcra en términos de este esquema, en términos de política pública. Tomás Milton, ¿qué ha pasado con la Cuarta Transformación? ¿Qué ha pasado precisamente con el gobierno del presidente López Obrador en relación a este trato con los migrantes? Vaya, yo resaltaría dos puntos. Uno, con el tema con el que iniciamos, Tomás, donde el gobierno mexicano en una primera instancia pues había abierto los brazos precisamente a todos los migrantes, pero en una segunda instancia, el hecho de celebrar como logro
de gobierno las remesas. Como si eso fuera un logro del gobierno, ¿no? Cuando en realidad lo que sabemos es que las remesas no son otra cosa más que el dinero de todos los mexicanos que se tuvieron que ir en su momento y que, bueno, pues está sirviendo de alguna forma para sostener a sus familias, que son las que se quedaron aquí en la República Mexicana y que, bueno, pues no tenían otra opción. ¿Cómo proyectas que ya a la mitad de este sexenio, Tomás Milton, el gobierno federal, bueno, pues pueda ir de alguna forma enmendando, ordenando o aplicando una política migratoria mucho más adecuada ante un tema global, ante un tema tan de características tan transnacionales? Yo lo divido en dos momentos. Hablando de esta administración, recordemos que está por llegar a los 3 años oficialmente, aunque inició labores incluso cuando todavía estaba Enrique Peña Nieto. Claro. Ya estaba mandando. El primer momento sí es de una política de brazos abiertos, incluso se nombra tanto ante el Instituto Nacional de Migración, al frente del Instituto Nacional de Migración, y ante la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados, a 2 académicos. Era una política así de brazos abiertos, una política que permitiría de alguna manera respetar los derechos humanos de los migrantes. Sí fue un exceso en el sentido de que se dio a entender que podrían pasar en cualquier momento por nuestro país y que podríamos darles las oportunidades suficientes. El grave problema, y en ese primer momento, es que el cálculo político que se realizó fue que se podía vender la idea a Estados Unidos, particularmente a Donald Trump, de que se podía generar, se podía poner en marcha un plan integral de desarrollo para Centroamérica. Se necesitaba bastante dinero, más de 40,000 millones de dólares, que permitiría a mediano y largo plazo evitar las grandes causas de la inmigración. Este plano lo compra Donald Trump y como sabemos, a partir, y este es el segundo momento importantísimo, a partir de 2019, mayo, ya no le gustó a Donald Trump que estuvieran llegando caravanas, particularmente, esta forma de movilidad humana masiva, no le gustó y además le beneficiaba políticamente rumbo a las elecciones que se realizarían en 2020 y particularmente lo que hace es amenazar a México. Si ustedes no detienen el tránsito de personas indocumentadas por su país, nosotros les vamos a aplicar primero un gravamen de 5% a sus productos y lo vamos a ir incrementando. Ese es el segundo momento importantísimo y es el quiebre de pasar de una política de brazos abiertos a una política de contención en donde es mucho más fácil ser el muro virtual de Estados Unidos, ser la externalización de las fronteras de Estados Unidos, a cambio primero de que no te pongan aranceles. Y hoy en día con Joe Biden se sigue manteniendo esa política a cambio de algunas vacunas. No han sido tantos millones los que nos han llegado y algunos han sido prestados. Así y es. También para evitar las críticas constantes por este tono populista que tiene el actual gobierno, la Casa Blanca con el actual gobierno se ha mantenido discreto. ¿Y esto a cambio de qué? De contener a los migrantes. Finalmente, y si me permite rápidamente, David, señalar que sí ha habido una política de migración, pero hacia la diáspora mexicana, que inicia en la década de los 90, incluso con Carlos Salinas de Gortari, y que termina con el propio Vicente Fox, generando el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. ¿Por qué? Precisamente producto de las remesas que nos llegaban, de la importancia que tenían en sus comunidades de origen los migrantes viviendo en Estados Unidos y también por su participación política. Sí, pero incluso hasta esa situación poco a poco se ha ido desmantelando, se ha ido desdibujando, primero con Peña Nieto y hoy en día con el actual Andrés Manuel López Obrador. Por eso sí me gustaría en ese sentido señalar que sí se fue armando una política, pero de atención hacia la diáspora. Y a la migración en tránsito, por desgracia, no se fue generando de la misma manera y además se tuvo que impulsar una ley de migración y una nueva ley de refugio, pero después de los terribles asesinatos de 72 personas en Tamaulipas, en San Fernando, Tamaulipas. Eso creo que es importante también señalar. Oye, Luis, y fíjate que yo quería preguntarte, en el caso de Canadá, bueno, pues precisamente los canadienses habían mantenido pues una política así de una migración, entre ellos mexicana, en relación precisamente, bueno, pues a sus actividades
sobre todo en dos industrias, ¿no? La agroalimentaria, ¿sí? Que todo lo que significa esto, desde personas que van al campo hasta que están ya dentro de la industria agroalimentaria, y también en el sector minero, si creo bien. No te escucho otra vuelta, Luis. Por ahí estás. Ahí estás. Perdón. Se oye un poco de ruido aquí, prefiero que no lo escuchen durante las intervenciones. Pero bueno, no, de hecho Canadá está abierta a todos los puestos. Obviamente claramente hay una orientación por vocación de México hacia el sector agrícola, Ajá. actividades agroindustriales en general, pero también en áreas de construcción, servicios, hoteles, restaurantes, jardinería y demás. Entonces, hay una amplia gama, incluso en sectores especializados de tecnología y demás. Desafortunadamente, por el perfil mayoritario de la población de México, no caemos significativamente en esos otros sectores más especializados, sino más bien en los que ellos llaman bajas habilidades, ¿no? Oye, y en este mismo sentido, lo que yo quería preguntarte es que, bueno, pues eso sería la franja en la cual, bueno, pues tienen ubicada la población mexicana, pero ¿qué pasa con el resto de personas que vienen de otros países? Específicamente estoy hablando de centroamericanos y sudamericanos o caribeños. Simplemente para tomarlo dentro del contexto, ¿los canadienses están abriendo también sus fronteras a este tipo de migración o hay aquí una situación en la cual son un poquito más quisquillosos, vamos a decirlo? Pues es un poco de todo. Efectivamente, en Canadá lo que predominó desde la época de los 70s hasta los 90s, cerca de los 2000, fue una apertura mucho más orientada a trabajar específicamente con países, como fue en el caso del Programa de Trabajadores Agrícolas México-Canadá, o con los países caribeños, ¿no? Que también existe el mismo programa, pero con países caribeños. Y durante mucho tiempo Canadá estuvo dependiendo de ellos en sectores agroagrícolas, más que nada. Pero derivado de una serie de situaciones en donde ni los países caribeños ni México dieron el tipo de respuesta a tiempo y en la calidad con la que se quería, pues Canadá llega al punto en que deja de trabajar o ver como fuentes de mano de obra a estos países y abre a través de diferentes programas que hoy día existen muchos, todos dentro del programa de trabajadores extranjeros, pero muchas variaciones, en donde prácticamente están abiertos al mundo. Entonces ahora, en Canadá, desde más o menos el año 2004 para acá, hubo un crecimiento muy significativo de centroamericanos, sobre todo guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, y prácticamente esos países hicieron lo que México hizo durante 34, 40 años más o menos en el programa de trabajadores agrícolas, ellos lo hicieron en 6 años. Entonces, ¿por qué? Porque el crecimiento fue muy significativo, ¿no? No fue igual en todas las provincias, pero sí hubo un crecimiento muy significativo, de modo que México empezó a ser relegado, aunque sigue siendo la mayoría, el grupo mayoritario de trabajadores en estas industrias. En general, el crecimiento de otros países es muy significativo. Y ahora no solo con centroamericanos, sino con gente de Tailandia, de Filipinas, de Ucrania y de otros países. La gran ventaja que tiene México y los países centroamericanos es la cuestión práctica, operativa y de costos. Es mucho más barato traer trabajadores de Latinoamérica que de Asia o Europa. Y eso es lo que permite que haya un grado mayor de competitividad. Pero en la realidad, Canadá está abierto a todo. Y sí hay una diferencia en criterios, tú lo puedes notar, porque las autoridades migratorias canadienses son mucho más flexibles para otorgar visas, por ejemplo, a los mexicanos que a los centroamericanos, por una cuestión de seguridad, y tienen mucho temor, mucha reticencia a todo lo que tiene que ver con las maras, la seguridad y demás. Entonces, es la gran diferencia. Al final, saben que el mexicano tiene mucha más probabilidad de regresar y no quedarse en Canadá de manera ilegal y continuar de manera recurrente, y en cambio los centroamericanos no. Entonces, el riesgo para ellos de que se queden es mucho mayor, y por eso es lo que ha permitido que México siga siendo la mayoría de trabajadores colocados o solicitados en Canadá, ¿no? Fíjense que después de que hemos hecho este recorrido, me llama la atención algo y yo quisiera que pudiéramos entrar a este tema, porque finalmente tenemos alrededor de 14,000 o 15,000 personas hoy en día atoradas entre la frontera de México y Estados Unidos. ¿Están de acuerdo que es una situación de por sí grave?
llama la atención que buena parte de estas personas sean haitianas y sobre todo personas que han estado recorriendo, como ya lo habíamos mencionado, pues precisamente salieron de Haití, muchos se fueron a Brasil, otros estuvieron en Chile y de ahí iniciaron el recorrido para llegar a México, cruzar por Chiapas y después seguir. ¿Qué podemos señalar, Tomás, Luis, al respecto de las acciones que ha tomado el gobierno mexicano en términos de cómo detener, cómo convertirse en el muro, un muro ya no virtual? Hay quienes señalan que literal Estados Unidos bajó su frontera hasta el río Suchiate, y la acción del Instituto Nacional de Migración, que ha seguido señalado por violaciones a los derechos humanos, por exceso en el uso de la fuerza. Hay que llamarlo también de esta otra forma, Hay muchos migrantes que justo han estado utilizando a niños, a bebés como escudos, pues para tratar de salir adelante, ¿no? Y yo quisiera que lo ligáramos también un poco con las acciones de la Guardia Fronteriza en Estados Unidos, con estas imágenes increíbles que estuvimos viendo en estos días, donde literal a caballo, apeados en el caballo, pues les lanzaron a todos estos migrantes pues una carga, ¿no? Aunque eran pocos los jinetes, sin embargo, bueno, parecía que estábamos viendo una escena del siglo XVII, XVIII, como solamente lo veíamos en las películas. ¿Qué sensación nos queda de esto? Sobre todo tomando en cuenta que, bueno, pues parece que aquí la Comisión de Derechos Humanos, a cargo de una de las personas preferidas del presidente López Obrador, pues simplemente no ha dicho nada ante las acciones que se están cometiendo tanto por el Instituto Nacional de Migración como también por la Policía Fronteriza o por la Guardia Fronteriza en Estados Unidos. Adelante. A mí me encantaría iniciar con el grave problema que se genera como cuello de botella en nuestra frontera sur. Les recuerdo que buena parte de los centroamericanos hoy en día están pidiendo refugio o asilo. Eso es importante. Y la COMAR, insisto que es la Comisión Mexicana para Ayudas a Refugiados, tiene pocas oficinas, tiene poco presupuesto y, de hecho, en 2019 cerró con más de 70,000 solicitudes. Es importante señalarlo, 70,000. De manera previa, hace, les gusta 2015, la verdad es que no superaba las 3,000, 4,000 solicitudes. En 2020 sí hay una disminución, probablemente se llegó a unos 60, 50,000, y hoy se presupone que se podría llegar incluso a 100,000 solicitudes. Y esto es importante porque, reitero, sí son los centroamericanos mayoritariamente, primero los hondureños, después los guatemaltecos, salvadoreños, pero también hay nicaragüenses y también hay haitianos. ¿Por qué hago este recorrido? Porque les recuerdo que durante aproximadamente 2, 3 meses, muchos, de hecho, la mayor parte de los haitianos estuvieron detenidos sobre todo en una estación migratoria. En Tijuana, Tapachula, ¿no? Chiapas. No, en Tapachula. En Tapachula, Chiapas. Cierto. No les agilizaron sus trámites, regularmente se acostumbraba a darles un salvoconducto, así se denomina de manera vulgarizada, Claro. Un oficio que les permitía estar 15 días en el país, 20 días en el país, y eso les permitía llegar a Estados Unidos y entonces ingresar ya sea de forma indocumentada o pidiendo asilo ante Estados Unidos. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente la bomba estalla en Tapachula, Chiapas, porque no se dio una respuesta oportuna a esta gran cantidad de haitianos. Número uno. Número dos, lo que apreciamos simple y llanamente es dantesco, es ofensivo en todos los sentidos, no se han respetado los derechos humanos de los migrantes, ni de solicitantes de asilo, ni de refugio, y el hecho de enviar Guardia Nacional en contra de niños, en contra de mujeres, no es lo que uno desearía ver en ningún país. Hay otras maneras de generar filtros para evitar la mal llamada migración ilegal. Les recuerdo que ningún ser humano puede ser considerado ilegal. Los actos pueden ser catalogados como tal, pero ningún ser humano es ilegal. Hay maneras de tratarlo. Y tan es así que Estados Unidos, particularmente su presidente, la vocería del presidente, el propio Mayorkas, quien es
el encargado de la seguridad interna del país, han reconocido que estas escenas de personas de la patrulla fronteriza montando caballos y utilizando una especie de fuetes en contra de los migrantes haitianos, simple y llanamente son escenas que te remontan al esclavismo, escenas que ya Estados Unidos quería borrar de su memoria colectiva. Y en ese sentido, reitero, es dantesco, no se debería de realizar, es violatorio en todos los sentidos a los derechos humanos, y sí hay otras maneras de gestionar la migración. Termino. Sí es bien importante entender que buena parte de los haitianos que en este momento se encuentran ya no únicamente en Coahuila, algunos se han tenido que mover a Mexicali, por ejemplo, o a Tamaulipas, tratando de ingresar de todos modos a Estados Unidos. Muchos de ellos, es cierto, venían específicamente de manera previa de otros países como Brasil, incluso muchos de Chile, y de Brasil se entiende por qué salen. Básicamente hay condiciones complicadas. De Chile ya estaban establecidos. ¿Y por qué muchos decidieron irse a Estados Unidos? Porque se corrió se tergiversó. Estados Unidos lo que hizo fue que a partir del 29 de julio, hasta el 29 de julio había extendido un programa de protección temporal dedicado para los haitianos. Se corrió la voz, se utilizó, sí, a tratantes de personas y también a los que se dedican al tráfico de personas para decirles, es momento de ir a Estados Unidos porque se van a abrir las fronteras y porque los van a proteger con este denominado TPS. Por eso podemos entender, reitero, esta gran acumulación de haitianos particularmente, pero en el pasado también fueron venezolanos, en el pasado han sido centroamericanos y las medidas han sido prácticamente las mismas, sin importar que al frente de la Casa Blanca esté un populista como Donald Trump, claro, o un político tradicional como el actual Joe Biden. Pero ¿no crees que, Tomás, perdón que te interrumpa, aquí el tema, y viéndolo desde un punto de vista político general, más ahorita obviamente en México, estamos hablando de esta falta de una política pública porque no hay congruencia en el gobierno nacional. O sea, por un lado hay un compromiso político internacional con Estados Unidos, una serie de condiciones que lo obligan y lo forzan a tener esta fuerza en la frontera, pero por otro lado su postura ideológica, su imagen pública del gobierno, no solo del presidente, sino del gobierno en general, de la 4T como movimiento, obviamente chocan, no hay una congruencia entre ambas. Y esto provoca que las acciones que se lleven a cabo terminen siendo tibias y no hay claridad. Entonces, por eso, lo único que están generando, desde mi perspectiva, es un filtro con un montón de hoyos que lo único que provoca es una escena donde parece que hacen, pero en la realidad no hacen nada. Y terminamos con 12,000 migrantes bajo de un puente en el norte del país. Y esperemos un poco y van a ser el doble, no solo en un puente, sino en más. Esto ya es una crisis humanitaria prácticamente, si uno ve las condiciones en las que viven. Y con una pandemia y los grados de violencia que se pueden estar generando, el crimen organizado en la frontera, que está súper atento de esto y seguro ya se están metiendo, no tardamos, más bien ya tenemos una bomba. Y la falta de congruencia, la falta de una claridad en la política pública, bueno, no olvidemos no digamos o no pensemos ya en una estructura institucional, política, no, ya solo en la decisión de qué hacer, no existe, porque queremos atender a dos amos y no se puede. Entonces, lo que vamos a terminar teniendo es imágenes como las que hemos seguido teniendo en el sur, otras como las que vamos a seguir teniendo en el norte, y en el medio solo queda la población de ambas fronteras mexicana, incómoda, a disgusto, insegura, un gobierno de Estados Unidos también a disgusto porque no está nada contento con lo que está pasando, obviamente, y quién es el culpable, pues México no le está cumpliendo, y también del otro lado, en los países caribeños, pues viéndonos como el hermano incómodo, antes éramos el gran hermano, ahora, o el Big Brother, no sé cómo lo mencionaban antes, que éramos el ejemplo a seguir en Latinoamérica. El ejemplo, el hermano mayor de Latinoamérica. El hermano mayor, se hablaba, pues hoy día parece que le estamos pegando a nuestros hermanos menores, y eso no le veo salida a menos de que se tome una postura clara en un sentido o en otro, si no solo vamos a seguir a medias tintas y resultados iguales. Así es. Oigan, este es un tema sin duda que yo creo que va a merecer que profundicemos un poquito más, Tomás, Milton, Luis Muñoz, sobre todo porque este es un asunto que todavía no se termina, y por supuesto que estas caravanas migrantes lo que hicieron fue precisamente aprovechar un poco
las condiciones climáticas, también hay que señalarlo así. Estamos entrando como en esta parte fin de verano, por supuesto, el asunto del otoño, donde, bueno, pues pueden transitar de alguna forma, pues dentro de los espacios territoriales, y bueno, pues esto sin duda va a marcar una forma en la cual, bueno, pues más caravanas migrantes seguramente van a tratar de seguir atravesando por Chiapas y, bueno, pues llegar hacia la frontera con los Estados Unidos. Amigos, amigas, pues les agradecemos muchísimo. Gracias, Tomás. Gracias, Luis, por haber estado en este cronómetro 2020. Pues a ver si nos reunimos pronto para volver a ver cómo va la evolución de todo este proceso. Así es que, bueno, pues, amigos, se despide de ustedes David Mendoza. Gracias, nos estamos viendo. Recuerden, síganos en todas nuestras páginas. Recuerden nuestra página de YouTube, Cronómetro 2020. Denle un like, por supuesto, pues, para que nos vean mucho más. Y nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Así es que, bueno, pues nos vemos en el próximo programa. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Hasta luego, que tengan un bonito día. Y ahí nos vemos, ahora sí. Bye, bye. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020.